Hola, vamos a dar inicio a la segunda parte de patología hepática. En este pequeño video vamos a hablar básicamente de tres temas: cirrosis, focalizándonos sobre todo en las consecuencias. Vamos a hablar por supuesto de hipertensión portal. Vamos a ver la patología de las vías biliares intrahepáticas y vamos a terminar hablando de los distintos tumores hepáticos, tanto primitivos como metastásicos. Vamos a comenzar con la cirrosis y tenemos que aclarar que de por sí esto es algo que a ustedes les cuesta definir, porque o la describen o no la definen, digamos. La cirrosis tenemos que entender que es un proceso difuso, que es la etapa final de la hepatopatía crónica, que puede ser producto de varias causas, ¿sí? Básicamente es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y formación de nódulos, y es responsable de la mayoría de las muertes de origen hepático. Las principales causas son la hepatitis vírica, la esteatohepatitis alcohólica y la esteatohepatitis no alcohólica. Básicamente, si ustedes se acuerdan, el lobulillo hepático, esa unidad funcional donde la vena centrolobulillar era el eje del lobulillo, vamos a ver que lo que caracteriza a la cirrosis son básicamente tres cambios morfológicos, ¿sí? Presencia de fibrosis, sobre todo de tabiques fibrosos en puente, nódulos parenquimatosos y una alteración en la histoarquitectura de todo el parenquima hepático. ¿Mm? Básicamente, ¿por qué se produce este cuadro morfológico y patológico? Es decir, ¿cuál es la patogenia de la lesión? Se debe a muerte de los hepatocitos, al depósito de matriz extracelular en los espacios de Dice, ¿sí? Y a toda una reorganización vascular del parénquima hepático que termina siendo que la sangre saltee a dicho parénquima hepático. Entonces, resumiendo, para hacer el diagnóstico de cirrosis, nosotros tenemos que encontrar fibrosis, nódulos de regeneración y una alteración global de toda la histoarquitectura hepática. Acá podemos ver, fíjense cómo cambia lo que es la imagen de un hígado normal, con esa superficie bien brillante, y cómo vemos el hígado cirrótico, cómo podemos ver no solamente los tractos fibrosos, sino toda esa superficie con nódulos. Estos pueden ser macro o micronódulos, muchas veces asociados a la etiología, es decir, a la causa que llevó a esa cirrosis, e incluso el hígado puede terminar a veces volviéndose mucho más pequeño y duro. Histológicamente, fíjense acá cómo vemos gran cantidad de trayectos fibrosos, ¿sí? Presencia de estos nódulos que se van formando. Miren acá como vemos viene en azul, seguramente es un tricrómico, todo lo que es la parte fibrosa del parénquima hepático y estos nódulos que alteraron la histoarquitectura del hígado. Acá no podemos distinguir bien los espacios portas y la vena centrolobulillar que iban a determinar ese lobulillo hepático, como sí lo podemos ver en un hígado común. Si bien ese hígado perfecto, con esa estructura hexagonal perfecta que vieron ustedes en histología, era porque la mayoría de esos preparados eran preparados de cerdo. ¿Mm? ¿Cuáles son las principales
características clínicas de la cirrosis? Bueno, hay un porcentaje importante de pacientes que se presentan asintomáticos, otros con síntomas inespecíficos, pero generalmente terminan presentando insuficiencia hepática que los lleva a la muerte. Es decir, la presencia de una insuficiencia hepática progresiva asociada a complicaciones relacionadas con la hipertensión portal, que ahora vamos a ver que se produce, y al desarrollo o no de un carcinoma hepatocelular, hacen que estos pacientes terminen en la muerte. Es muy importante a esta altura comprender de qué hablamos cuando hablamos de hipertensión portal y qué es lo que produce, qué cambios anatómicos y morfológicos introduce en el organismo. La hipertensión portal es el aumento de la resistencia al flujo sanguíneo portal debido a causas prehepáticas, intrahepáticas o poshepáticas. Obviamente, ya adelantamos, la principal causa de hipertensión portal es una causa intrahepática, es la cirrosis. ¿Y qué es lo que va a provocar? Va a provocar primero ascitis, es decir, extravasación por aumento de la presión hidrostática en el sistema porta de líquido a la cavidad abdominal. Va a producir las denominadas derivaciones portosistémicas, ¿sí? Que se producen justamente por ese aumento de presión. La sangre, al no poder seguir su camino habitual, tiene que derivar hacia el sistema cava de alguna forma, provocando justamente las anastomosis entre el sistema porta y el sistema cava. Va a producir obviamente esplenomegalia, también aumento de tamaño del vaso, y va a producir encefalopatía hepática. Dentro de las causas, obviamente cualquier causa que produzca una obstrucción. Ya vimos, la principal es la cirrosis a nivel hepático. Puede haber presencia de alguna parasitosis como la esquistosomiasis o algunas enfermedades granulomatosas mucho menos frecuentes. Puede ser prehepática, sobre todo por trombosis portal o de la vena esplénica, o puede haber, mucho menos frecuentemente, causas posthepáticas como es la insuficiencia cardíaca derecha grave, la pericarditis constrictiva o incluso el denominado síndrome de Budd-Chiari que se produce por trombosis de las venas suprahepáticas. Desde el punto de vista fisiopatológico, ese aumento de la resistencia intrahepática va a producir hipertensión portal. Este aumento de la presión en el sistema porta va a abrir colaterales portosistémicas, sobre todo a nivel de alrededor del ombligo, a nivel de las arterias periumbilicales, a nivel del esófago, a nivel del recto en las hemorroidales. Recuerden que la hemorroidal superior es rama de la porta y la inferior deriva a la cava. Esto va a producir toda una vasodilatación esplácnica e isquemia, va a dar una hipotensión arterial. Encima, los riñones, mucho más adelante en la circulación, van a tomar como un estado de hipovolemia efectivo, aumentando toda la retención de sodio, secreción de hormona antidiurética y etcétera, que va a llevar a una hipervolemia real que va a aumentar esa retención de agua y sodio que va a terminar empeorando el incremento del flujo venoso portal, aumentando y retroalimentando dicha hipertensión portal. Básicamente, los principales estigmas de la enfermedad hepática crónica que tienen que ver con este aumento de la hipertensión portal es básicamente la encefalopatía hepática, la malnutrición, la presencia de angiomas cutáneos en araña en el cuerpo, la presencia, el desarrollo de varices esofágicas, la presencia justamente de toda esta circulación colateral a nivel periumbilical, que es lo que se conoce como cabeza de medusa, esplenomegalia que ya dijimos,
hemorroides, en el varón atrofia testicular, en la mujer amenorrea y esterilidad como consecuencia del hipogonadismo. Bueno, ahora hablaremos un cachitito de las enfermedades de las vías biliares intrahepáticas. Vamos a hablar en un principio de la cirrosis biliar primaria, otra hepatopatía colestásica progresiva crónica, caracterizada por la destrucción inflamatoria no supurativa de las vías biliares intrahepáticas, ¿sí? Es importante porque tiene un gran componente autoinmunitario que ataca las células de los ductos biliares intrahepáticos, afectando sobre todo a mujeres de 40 a 50 años. En sangre es frecuente encontrar anticuerpos antimitocondriales en el 90 a 95% de los casos. Las personas que desarrollan cirrosis biliar primaria tienen un mayor riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma y el tratamiento es con ácido uso desoxicólico en etapas tempranas. Macroscópicamente, si bien el hígado suele terminar con una cirrosis micronodular uniforme, es característico también la presencia del color verdoso en las etapas avanzadas. Microscópicamente, la lesión es focal, con abundante infiltrado de tipo crónico en espacios porta y característicamente hay inflamación granulomatosa de las vías biliares con destrucción de las células epiteliales, así como proliferación de conductillos biliares. Todo esto asociado a inflamación y necrosis del parénquima alrededor de los espacios porta, presencia de fibrosis en puente portoportal y que culmina en una cirrosis. Acá podemos ver la típica macroscopía multinodular del hígado, en este caso con cirrosis biliar primaria, la presencia de gran infiltrado inflamatorio granulomatoso a nivel y con multiplicación de los ductos hepáticos. Vemos claramente cómo se forman granulomas, sobre todo a nivel de los espacios porta, que destruyen los ductos e incluso produce la replicación de los mismos. También tenemos dentro de este conjunto de lesiones la colangitis esclerosante primaria, en donde acá también va a haber inflamación, pero va a haber inflamación y fibrosis obliterante de las vías biliares, con dilatación de los segmentos conservados, es decir, obviamente, los segmentos dilatados son los no afectados, porque los afectados se colapsan. Esto le da un típico aspecto en rosario o arrosariado, que se le dice a las vías biliares intrahepáticas. Se asocia mucho con colitis ulcerosa. Esta, a diferencia de la colangitis de la cirrosis biliar primaria, afecta sobre todo a varones en edad media, aumenta el riesgo de colangio, carcinoma. Los familiares de primer grado tienen un mayor riesgo de desarrollarla y también tendría un componente autoinmunitario justamente por la presencia de autoanticuerpos. El tratamiento es solamente sintomático. Acá el hígado también va a tener un tinte verdoso, va a ser más frecuente encontrar estasias en los conductos intrahepáticos con contenido biliar oscuro, por eso vamos a encontrar conductos grandes con inflamación crónica y aguda superpuesta que pueden producir su estenosis, su obliteración, y conductos pequeños con fibrosis en capa de cebolla, lo que se llama la fibrosis circunferencial, que incluso pueden provocar la desaparición del conducto. Es frecuente encontrar proliferación de conductos biliares, fibrosis en puente y también puede terminar en cirrosis. El hígado tiene un aspecto muy similar al anterior, es característico el color verdoso por estas lagunas
de bilis que podemos encontrar. Es frecuente esta fibrosis alrededor del ducto en capa de cebolla, incluso que puede llevar hasta la obliteración total de los conductos. Casi llegando al final, tenemos que hablar de los tumores hepáticos. Con una salvedad, ¿no? Uno muchas veces le suele preguntar a ustedes cuáles son los tumores hepáticos más frecuentes. La misma pregunta que uno hace en casi todos los órganos o sistemas. Recuerden que en el hígado los tumores más frecuentes son los metastásicos. Sin embargo, vamos a hablar de las hiperplasias nodulares, sobre todo la focal y regenerativa, que se presentan como una respuesta a algún flujo vascular anómalo. Vamos a hablar de Vamos a hablar de las neoplasias benignas, sobre todo de la hemangioma cavernoso y del adenoma, como todo tumor benigno que se origina en una glándula, y de las neoplasias malignas, sobre todo del tumor primitivo hepático, el carcinoma hepatocelular, el que se origina en los hepatocitos, el colangiocarcinoma, ¿sí? Como principal tumor que se origina en las vías biliares, y angiosarcoma y hepatoblastoma, este último un tumor muy raro, que son muy agresivos. Comenzaremos desarrollando lo que son las hiperplasias hepáticas. La hiperplasia nodular focal es una lesión espontánea que aparece en un hígado normal, generalmente en adultos jóvenes, más frecuente en mujeres, está asociado al exceso de anabólicos o anticonceptivos, con una macroscopía muy característica, son nódulos bien delimitados que pueden alcanzar varios centímetros, blancos o amarillentos, generalmente con una cicatriz estrellada central más grisácea, desde la cual se irradian tabiques fibrosos. Histológicamente lo que vamos a ver es hiperplasia fibromuscular de los vasos en la cicatriz, vasos prominentes, con tabiques fibrosos que forman esa cicatriz irradiada con infiltrado linfocitario y proliferación de conductos biliares siguiendo esos tabiques. Característicamente vemos esta formación bien nodular, con esta cicatriz central un poco más deprimida, con forma estrellada de la cual parten los tabiques fibrosos. ¿Sí? E histológicamente nos vamos a encontrar con estos tabiques fibrosos, con vasos prominentes e infiltrado inflamatorio en esos mismos tabiques. Esa era la hiperplasia nodular focal. La otra hiperplasia que podemos tener en el hígado es la hiperplasia nodular regenerativa, donde hay nódulos, pero no hay fibrosis. La hiperplasia nodular regenerativa suele facilitar el desarrollo de hipertensión portal y generalmente se asocian a enfermedades que afecten el flujo sanguíneo intrahepático, como puede ser trasplantes, vasculitis, VIH. Microscópicamente vamos a ver hepatocitos redondeados junto a hepatocitos atróficos y a veces es necesario hacer una técnica reticulina para apreciar verdaderamente los cambios en la histoarquitectura. Macroscópicamente el hígado se ve con un color verdoso muchas veces y vemos hepatocitos más redondeados, a su vez con hepatocitos más atróficos, y es necesario hacer a veces técnica de reticulina para observar la alteración en esa arquitectura normal. Recuerden que con la reticulina podemos ver bien el estroma del hígado y podemos ver si hay alguna alteración. Dentro de las neoplasias benignas en el hígado, bueno, vamos a hablar ahora de las más frecuentes. Vamos a hablar del hemangioma cavernoso, que ya lo vimos cuando hablamos de circulatorio. Es un tumor vascular, es de hecho el más frecuente que puede aparecer en el hígado. ¿Se acuerdan que ustedes tenían hemangiomas capilares, generalmente superficiales, hemangiomas cavernosos,
¿sí? Sobre todo en órganos profundos. Macroscópicamente son nódulos delimitados, rojo azulados, blandos, menores de 2 centímetros, muchas veces por debajo de la cápsula. Histológicamente vamos a ver lo mismo que en cualquier hemangioma. Canales vasculares, que en este caso son grandes canales vasculares dilatados, revestidos por endotelio, con un estroma fibroso interpuesto. Acá podemos ver la macroscopía de un gran hemangioma cavernoso y vemos cómo se corresponde a estas proliferaciones, básicamente de luces vasculares recubiertas por endotelio y con sangre en su interior. Es lo mismo que vemos en un hemangioma capilar, con más tamaño y en un órgano profundo. A mayor aumento, para ver el recubrimiento endotelial de estos canales y por supuesto presencia de eritrocitos en su interior. El adenoma hepático es una neoplasia benigna, originada en los hepatocitos, más frecuente en mujeres jóvenes, también asociado a veces a anticonceptivos orales, de hecho a veces retrotraen si se interrumpe el uso. Los subcapsulares pueden romperse y a veces ocasionar una hemorragia intraabdominal. Este riesgo también lo tenemos en los hemangiomas cavernosos, por eso jamás se punzan este tipo de lesiones. Y es infrecuente la evolución a hepatocarcinoma. Por supuesto, tenemos que aclarar que es infrecuente la evolución a hepatocarcinoma, salvo que haya mutaciones en la betacatenina. Las mutaciones que activadoras de la betacatenina, se van a asociar a neoplasias y tumores malignos en muchos órganos y en el hígado particularmente se originan adenomas que pueden tener un riesgo más elevado de transformación maligna y que deben ser resecados aun siendo asintomáticos. Macroscópicamente suelen ser nódulos pardo-amarillentos, pueden tener un gran diámetro, bien delimitados, aunque no tienen una cápsula, generalmente subcapsulares y que pueden ser solitarios o múltiples. Cuando son múltiples es un tema porque a veces se pueden confundir durante el periodo diagnóstico con metástasis. Microscópicamente vemos sábanas o cordones de hepatocitos normales o con alguna leve variación citológica, citoplasma claro por gran cantidad de glucógeno, presencia de esteatosis, no se ven espacios porta y vasos arteriales prominentes. Ahora sí, entramos a hablar de las neoplasias malignas. Y por supuesto tenemos que hablar de la principal neoplasia maligna primitiva de hígado, que es el carcinoma hepatocelular, que si bien supone más o menos el 5 y pico por ciento de todos los cánceres a nivel mundial, su incidencia varía mucho en las distintas regiones del globo terráqueo, ya que en los países que tienen una alta tasa de hepatitis crónica, sobre todo hepatitis de tipo B y C, la tasa de carcinoma hepatocelular aumenta muchísimo. Que hay predominio en varones entre 20 y 40 años, con un gran componente multifactorial, ya que también se presenta en poblaciones que están expuestas a las aflatoxinas o aparte de hepatitis B, hepatitis C o alcoholismo, con una gran propensión, el hepatocarcinoma, a la invasión de estructuras vasculares e incluso a la presencia de metástasis intrahepáticas. Tengan presente que a pesar de que estamos hablando de un carcinoma, por la gran vascularización que tiene el hígado, es que va a ser muchísimo más frecuente la metástasis vía estructuras vasculares.
¿Por qué? Porque rápidamente el tumor va a invadir las arterias. Macroscópicamente, bueno, se presentan como masa único multifocales o incluso como una lesión infiltrante difusa, pálidos, a veces con un tinte verdoso, y que se pueden diseminar también por contigüidad u observarse nódulos satélites. Histológicamente tenemos básicamente dos grupos, los bien diferenciados con un patrón trabecular acinaro sólido, característico en los globos de bilis citoplasmáticos, y el indiferenciado con un aspecto mucho más pleomórfico. Tengan en cuenta que hay una variante de hepatocarcinoma que representa el 5% de los hepatocarcinomas que no se asocian a hepatopatía previa, que se suelen presentar generalmente como masas únicas, grandes, con masas fibrosas, de ahí el nombre fibrolamilar, y está formado por células poligonales con citoplasma muy eosinófilo dispuesto y granular, dispuesto en nidos o cordones, separadas por gran cantidad de colágeno denso. Esta variante es la variante de mejor pronóstico. Acá vemos distintas macroscopías de distintos hepatocarcinomas en sus variantes únicas, multifocales o con nódulos satélites. Histológicamente, ya dijimos, pueden ir desde estructuras bien diferenciadas hasta estructuras mucho más anaplásicas, y acá tenemos la variante fibrolamelar, característica con estas células bien gordas, eosinófilas y sobre todo gran cantidad de tejido fibroso. Con respecto a la clínica y estudios complementarios, bueno, generalmente dan síntomas muy inespecíficos. No son características las manifestaciones clínicas y generalmente se encuentran enmascaradas, por así decirlo, por la cirrosis o la hepatitis crónica de base, cuando no está en las zonas donde no se suele asociar a cirrosis, generalmente provoca un aumento progresivo del tamaño del hígado hasta su disfunción, o es la presencia de metástasis, generalmente en el pulmón, el que produce síntomas. Las pruebas de laboratorio pueden ser útiles, pero no son concluyentes. Quizás lo más importante es el aumento del alfa fetoproteína, pero que aparece sobre todo en casos muy avanzados. Son más importantes los estudios radiológicos, ecográficos o tomografías y resonancias con contraste. La supervivencia de 7 meses solamente si no se resecan. El otro tumor maligno primitivo de hígado que tenemos que hablar es el colangiocarcinoma, que a diferencia del hepatocarcinoma, que se origina en los hepatocitos, este es un adenocarcinoma originado en el árbol biliar. La mayoría de las veces en vías extrahepáticas y generalmente alrededor del ilio. Suele afectar a una población un poco mayor, con una supervivencia muy baja a los 2 años. Los intrahepáticos, si no producen obstrucción, generalmente no se detectan hasta etapas avanzadas. La cirugía es el único tratamiento curativo. La colangitis esclerosante primaria, enfermedades fibropoliquísticas, la hepatitis C y la exposición al dióxido de torio actúan como factores de riesgo. Macroscópicamente dependen un poco si están en las vías extra o extrahepáticas. Generalmente los extrahepáticos son nódulos más pequeños, grisáceos o lesiones difusas o papilares con un crecimiento más lento, pero que pueden producir obstrucción y de esta forma detectarse más temprano. Hay que reconocer, mientras vemos algunas microscopías características acá con un patrón más papilar,
en este caso no tanto, más indiferenciado, que hay veces que se presentan en forma asociada tanto el hepatocarcinoma como el colangiocarcinoma. Dentro de las neoplasias malignas primitivas de hígado, tenemos que hablar del angiosarcoma, que se parece al que se origina en cualquier otro lugar, ¿no? Si bien históricamente se lo asociaba a la exposición al cloruro de vinilo, al arsénico o al torotraz, la disminución a la exposición de estas sustancias en los últimos años, la verdad que hizo que el angiosarcoma sea un tumor cada vez más frecuente. Es un tumor característico en los adultos mayores, una latencia de varias décadas puede tener. Histológicamente van desde tumores bien diferenciados hasta lesiones anaplásicas. Característicamente podemos hacer el diagnóstico porque con inmunistoquímica obviamente marcan CD34, son CD34 positivos, ¿no? Pero bueno, cada vez son menos frecuentes justamente porque ya no está esta exposición a los factores de riesgo. Son tumores muy vascularizados que pueden adquirir gran tamaño. Histológicamente, cuanto más diferenciado es, más fácil podemos observar el origen vascular. A veces cuesta mucho y ahí es necesario marcarlos con CD34. Por último, en esta tanda, tenemos que hablar del hepatoblastoma, ¿sí? Es un tumor de hígado, es el más frecuente de hígado en la primera infancia. Tiene un tratamiento fatal sin tratamiento. Una de las características más típicas de los hepatoblastomas es la frecuente activación de la vía de transmisión de señales WNT y estas mutaciones que se producen sobre todo asociadas a la beta-catenina, la quimioterapia y la resección quirúrgica completa es el tratamiento adecuado. En realidad, la forma esporádica de hepatoblastoma es la que más se asocia a la alteración en la beta-catenina. Básicamente hay dos tipos de hepatoblastoma, el epitelial y el epitelial y mesenquimatoso, es decir, la variante mixta. Acá podemos ver la típica macroscopía, son tumores bastante bien diferenciados, bastante bien delimitados, perdón, sí, aunque no tienen una cápsula verdadera. Histológicamente, en el tipo epitelial vemos, en realidad son hepatocitos más con aspectos fetales, a como es el hepatocito en estadio embrionario, ¿sí? Son células más pequeñas que pueden formar túbulos, un poco como en este sector, que recuerdan en forma vaga a ese hígado embrionario. En su variante mixta, el tipo mesenquimatoso y epitelial, lo característico es esto, que aparte de esos hepatocitos más embrionarios, más primitivos, existen otras zonas, focos de diferenciación mesenquimatosa, que pueden corresponder, en este caso, por ejemplo, a tejido osteoide, cartilaginoso, perdón, como en este caso, o incluso músculo estriado. Bueno, gracias por la atención. Nos escuchamos por lo menos en el próximo video. Gracias.